Bienvenidos una semana más a Sopla Cartuchos, el podcast de videojuegos de 42BN. Yo soy Diego y como cada semana están conmigo Beto. We are nothing. Y Mikey. ¡Ah! ¿Qué? Mikey ya últimamente se ha estado quedando sin frases de inicio, ¿eh? No, es que, ¿a qué te refieres si gritar es una frase de inicio? Es muy válida, no te voy a quitar el mérito por tener métodos alternativos de frases iniciales. Gracias, Diego, gracias. Oigan, la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de algo. Sí, ese es el primer episodio o la primera entrega de nuestro club del juego de Sopla Cartuchos, nombre por confirmar. Todas nuestras secciones son nombre por confirmar. Sí, porque somos un podcast democrático, estamos esperando que nuestros escuchas nos digan qué nombre les gustaría, obviamente libre de obscenidades o racismo. Y acordamos que íbamos a hablar acerca de The Beginner's Guide, que es un juego que hizo el que creó The Stanley Parable. Davy Verden, Redden, ¿cómo pronuncian su apellido? Verga, ok. Davy Ni sé cuál es su apellido. Lo menciona al inicio del juego y no recuerdo. Verden, algo así. Pero como eso habla de nuestro profesionalismo. Entonces, el juego, yo creo que comenzamos haciendo como que un pequeño resumen o contexto de qué trata, ¿sí? Antes de empezar a hacer las discusiones. Sí. Salió el 1 de octubre de este año, o sea, está recién salido del horno. Guay, calientito. Y es un juego, primero que nada, muy corto, dura hora y media. ¿Sí? Yo me tardé 98 minutos en jugarlo, en que estuve revisando sus perfiles de Steam. Pues Mikey tiene el doble de tiempo, pero porque lo volviste a jugar, lo jugaste 2 veces. No, de hecho lo dejé. Sí, cierto. Lo dejé prendido. Lo dejaste en pausa. Pero no lo hablamos al aire, chico. Y también Diego hizo como unos 90 minutos. No. Sí, 94. Sí. Entonces, a ver, Mikey, ayúdanos un poco con una sinopsis de qué trata el juego. Según yo, es el periodo de tiempo, o según lo que David nos quiere decir, es un periodo de tiempo creo que entre que lanzó la Stanley Parable, en el que conoció a otro desarrollador, y pues es como el juego trata de su relación interpersonal. Sí, el desarrollador se llama Coda. A través, obviamente, de los juegos que Coda creó. Oigan, perdón. Estoy un poco distraído porque me mandaron mensajes muy importantes, pero ya avisamos que hay super spoilers. Bueno, la semana pasada les dijimos que tenían que jugar el juego si querían escuchar el episodio de hoy y que si no lo han jugado, les recomendamos ampliamente que no nos escuchen el día de hoy. Solo el día de hoy. Sí, de hecho, si pueden, que lo bajen, que lo jueguen y luego nos escuchen. O sea, no tienen, ni siquiera tienen que borrar el podcast, pues porque en 90 minutos ya terminaron. En otras palabras, esto no es en vivo, chavos. Entonces, lo que vamos a hacer es que les vamos a dar un momento para que lo jueguen y regresamos. Ya regresamos. Perfecto. Entonces, estás escuchando esto por 2 razones. O porque ya lo jugaste. O porque no te importa. O porque no lo has jugado y no lo empiezas a jugar y no te importa. Así es. Entonces, regresemos. La premisa básica del juego es... Es el desarrollador Davy Redden conoce a otro desarrollador, Coda, que nunca... O sea, obviamente estas son las palabras de Davy, pues que nunca ha lanzado un juego, pero se dedica a crearlos en su tiempo libre. Y pues Beginner's Guide trata de la relación entre estos dos personajes. Ok, pero el juego no se trata de que tú eres el personaje y estás viendo cómo se conoce. El juego literal, la forma en la que interactúas con el juego es, desde el inicio entras al primer nivel que creó Coda. Porque la idea es que Coda le mandaba sus juegos al creador de Stanley Parable, que ¿cómo se llama? Davy. Entonces le mandaba sus juegos a Davy. Entonces todo el juego es vas pasando de un juego a otro. O sea, básicamente es en Carta 98. No es así como que... O sea, esa es como que la forma en la que funciona la narrativa. Vas pasando de un juego a otro con la narración del creador. Y te puedes mover, puedes interactuar con algunos objetos. El juego es en primera persona. Y pues sí, o sea, tienes que pasar por ciertas zonas como para activar la narración de Davy y te va contando la historia de el juego que estás jugando o el nivel que estás jugando y más o menos una interpretación de cómo eso refleja la personalidad de Coda. Ajá, tratando de conocer a Coda a través de los juegos que diseñó. Y siempre desde la perspectiva de Davy, porque realmente
él es el que hace como que de juez sobre lo que él piensa que Coda está tratando de transmitir a través de sus juegos. Ajá, porque como que, según lo que te explica, eran amigos, pero nunca fue así de que le cuente sus pedos. Todo lo que te está diciendo es lo que él interpretó de los juegos que recibía. Lo Exacto. cual lo hace una narrativa muy interesante. Así es. Pero, Eh, bueno, o sea, conforme la historia va avanzando, se va volviendo mucho más compleja en cuanto a lo que está ocurriendo, ¿no? Yo no empecé a jugar, no tenía idea de qué es lo que me esperaba. Traté de no ver nada. Lo único que sí no pude evitar pues es ver el video de como minuto y medio. Que como que no tiene mucho que ver. Exactamente. y sí, de hecho, antes de que continúes, ¿alguno de nosotros vio algo antes de jugar el juego? Eso me parecería muy interesante de Yo saber. no vi, o sea, literal, con tu recomendación cuando me dijiste, porque yo no sabía del juego, cuando me dijiste es del creador de Stanley Parable, dije, ya, aquí es todo lo que necesito saber, porque con Stanley Parable lo disfruté mucho sin saber nada. Entonces dije, puta, quiero volver a tener esa experiencia, y lo bajé, lo compré en ese momento y lo jugué sin saber absolutamente nada. Cuando entré a la página de Steam, vi como 10 segundos del video en mute antes de que me dé tiempo de detenerlo, pero pues no me dijo nada. Pues sí, el trailer es muy abierto, no es nada específico sobre el juego y de hecho la descripción de Steam es simplemente, es un juego con mecánicas, eh, digamos, inusuales o no tradicionales de juego. Sí, no te dice nada. Exacto. Y yo también no tuve, lo único que, digamos, la única información previa que tuve fue que leí un artículo que decía no está interesante y ya es. ¿Que Pero decía no que leí no está por qué. interesante o que No, que decía sí no, está, coma, está interesante? no coma, está interesante. Ok. No coma, está interesante. Pero ajá, Beto, continúa con pues es con tu que experiencia. la historia en sí no podemos ahondar más, porque la explicación, o sea, te muestra, bueno, antes que nada, decimos todo lo que pasa, no lo decimos. Sí, pues ya estamos hablando de Bueno. spoilers. Sí, de hecho, no es una historia muy compleja. Sí, o sea, lo que ustedes, lo que observaron, si ya lo jugaron, o lo que observarán en caso de que decidan probarlo alguna vez escuchen este podcast, es, Que si hacen eso, pues ya la cagaron. pues son los diferentes niveles que Coda desarrolla a lo largo de 4 años, ¿no? Comenzando por noviembre de 2008. Entonces, tú estás en digamos, una zona, el primer juego que se llama Escape from Whisper, es como, digamos, un tipo pueblo, una zona rústica, ¿no? Un espacio rústico. Que de hecho me recordó mucho, ahora sí en serio, hablando en serio, en Carta 98. En el que te vas moviendo y ahí David te está explicando el porqué de los errores, los glitches que están ocurriendo acá, la manera de diseño de Coda, de que le gusta mucho usar que todo sea muy cuadrado. Ajá, ¿sí? como que pasillos cuadrados y cosas que además, bueno, te explica, eso es como que algo más técnico, que es algo que por el motor gráfico que está usando. Sí, como que- Source Engine. Ajá. Bueno, el siguiente nivel es cuando ya se empieza a poner la cosa medio rara. Y ahí Sí, es el primero cuando- es nomás como para decirte, como te explica por qué está haciendo el juego y te dice, pues este es el primer nivel que hizo, no tiene nada especial, pero ya empiezas a ver que no es un diseñador normal. Ujú. En el siguiente nivel, que no recuerdo el nombre, tú empiezas de frente a un pasillo e intentas avanzar y no te puedes mover. Entonces te das cuenta de que te haces para atrás, pero cuando te vas para adelante no avanzas ni a un lado ni al otro. Entonces la mecánica del juego de ese año, que igual es de noviembre de 2008, es que solo puedes moverte hacia atrás, ¿sí? Y empiezas a ver varios mensajes un poco crípticos. Ajá, cada que volteas hacia una pared hay un mensaje diferente. Sí. O sea, bueno, no un mensaje diferente, va expandiendo sobre el mensaje. El juego se llama... No recuerdo el nombre. O sea, es la su mecánica. pasado está a su espalda o algo así, Sí. o el futuro, ¿no? ¿Cómo es? Mikey, ¿te acuerdas? La verdad no, pero sí ajá, el pasado, ajá, a su espalda, ¿no? Bueno, pero a mí me gustó mucho ese juego. Es un juego muy interesante porque mecánicamente te representa cómo es la vida, cómo no puedes ver hacia adelante, solo puedes ver hacia atrás. Ujú. Y como que te va dando como que Son notas, frasecitas frases, sí. que te van reforzando eso de que por mucho que intentes planear el futuro no tienes forma de saber. Y me gustó mucho. Es un juego de 3 minutos, pero te muestra una idea muy clara y te está como que empezando a mostrar la personalidad De Coda. de Koda y cómo
lo que tiene en la mente, etcétera. Bueno, el nivel que sigue es Slender the Arrival. Bueno, no, o sea, es algo, o sea, estás en un camino de piedra, estás avanzando, solo tienes como que el espacio visual que te da la lámpara con la que supuestamente estás agarrando, y ves un letrero que dice, en este momento estás entrando, y se acabó. Es todo lo que te muestra. Ah, había olvidado eso, sí, cierto. Y ahí es cuando Davey empieza a hacer como conexiones entre los diversos juegos. Te menciona, en unos cuantos niveles más adelante vas a ver la conexión que hay con este. De allá viene el nivel de la escalera alta, que ese me gustó mucho porque, pues, obviamente el juego te invita a que subas la escalera, pero dije, me voy a ir por otro lado para ver qué es lo que pasa. Sí. Y cuando te vas por ese otro lado, no sé si todos lo hicieron. Sí. El narrador menciona, aquí no hay nada, así que no te emociones. Si te dice, es muy tentador venir por aquí, pero no hay nada, te puedes regresar a la escalera. Empiezas a subir la escalera y te das cuenta que conforme vas avanzando, la velocidad a la que te mueves disminuye. Y empieza a hablar Davey de que él atribuye eso a como el pesar que siente este desarrollador. Y por lo mismo es que no deja que llegue hasta su máximo desarrollo o máximo, esa fue la palabra. Como lograr su máximo potencial, exactamente. Entonces, ella es cuando empieza a meter su mano. Y dicen, te voy a ayudar, aprieta Enter y ahora vas a poder subir más rápido y ver lo que hay arriba. Estoy cambiando. El diseño original del juego es que vas cada vez más lento en la escalera, pero para ver qué hay al final del pasillo, lo voy a modificar. Y ya te deja entrar al cuarto que está hasta arriba. Que es como un cuarto bien nice, pero con muchos mensajes. Que algunos mensajes... me encantó. Todos los mensajes son juegos que quiero jugar. Eso no lo sabía, a ver cómo cuál. O sea, es que todos son ideas de posibles juegos. Ok. Entonces uno era ¿qué era? No, es que no los apunté y pasan muy rápido, entonces no. Pero todos eran como que ideas de juegos sencillos que se te antoja jugar. Ah, bueno, me acuerdo que uno era ítems en los cuales, una vez que completes, se llene tu bolsa, se pierdan. Ajá. O cosas así, como que juegos como que son juegos sencillos que a través de la mecánica, como el primero, el de que solo puedes ir para atrás, a través de la mecánica te está dando ideas como más profundas. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes dos. Dime. Hasta este punto estamos en el cuarto juego. Cuarto. Ok. Hasta este punto, ¿cuál es tu impresión de la narración de Davey y su relación con Coda? O sea, ustedes la dan por sentado que lo que está diciendo es cierto, no es cierto. O sea, confían plenamente en Davey. No, o sea, yo desde el inicio no confío en David porque jugué Stanley Parable. Y sé cómo le gusta hacer así como que metanarrativas y la verga. Tú no le crees a este chavo y... No, o sea, le creo en el sentido de que, pon tú, si estás leyendo un libro, no dices, este personaje no es real, lo escribió un autor. O sea, dentro de la historia, le creo. Bueno, pues te voy a dar yo mi punto de vista que no he jugado Stanley Parable. ¿Sí? Yo no he jugado Stanley Parable y ahorita estoy muy tentado a jugarlo, ¿no? Porque ya jugué este juego. Pero yo sí me creí la historia. O sea, yo en ese punto ya empecé a darme cuenta. Cobra tiene problemas. Ok, o sea, la narración sí o sea, porque el narrador, que ni siquiera sé si es realmente la voz del creador, no, es muy posible que sí sea, pero lo narra muy bien. O sea, como que su voz se oye muy sincera y cándida. Entonces sí te lo podrías creer, pero por otro lado, por haber jugado Stanley Parable, todo el diseño, todas las ideas, todo eso se siente como que muy de él. Entonces, aunque te está contando la historia como si otra persona hubiera diseñado los juegos. Como si él fuera Coda. O sea, yo empecé a pensar, ¿será que está contando como si fuera otra persona, pero en realidad son sus juegos? ¿O será que hizo todos los juegos ahorita o realmente los hizo en 2009 o cuando sea? O sea, eso es lo que me estaba preguntando en estos momentos. Y yo tomé personalmente la narración de Davey, como tú bien decías, no como si él estuviese hablando de sí mismo en el mundo real, sino como el Davey ficticio. Ah, exacto. Al Davey ficticio le creo todo lo que dice. Exacto. O sea, le creo en el sentido de que está contando su lado de la historia. Que desde el inicio dije, ¿y por qué no le pregunta a él? O sea, desde que dice que empezó a interpretar señales en sus juegos, como que yo me quedaba con la idea, ¿y por qué él está interpretando en los juegos y no le pregunta directo a él? Pero te menciona que es una persona muy introvertida, que casi no habla de sus juegos, que no comenta. Simplemente los hace porque le gusta desarrollarlos. O sea, no lo digo como que estuviera mal el narrador o lo que sea, sino como que siento que no es la forma más saludable de conocer a alguien.
Pero en uno de los siguientes juegos te menciona que a él le encanta la idea de conocer a alguien a través de sus creaciones, que es algo que le interesa mucho, como que esa interpretación. Y estoy de acuerdo que es algo muy interesante ver a través de sus juegos personales, conocerlo como individuo. Uh-huh. Bueno, allá, ya que estábamos en ese punto, voy a hacer un comentario muy personal. Yo soy... Bueno, eso no es personal, ya lo he dicho miles de veces aquí. Soy un cobarde para los videojuegos, ¿no? He dicho juegos que no dan miedo, que a mí me hacen tardarme como unos 40 minutos más en dormirme porque pues es todo. Entonces, los juegos en primera persona también no me encantan, como lo mencioné en el podcast pasado, porque yo suelo como proyectarme en la persona en la que estoy jugando. Ajá. ¿Sí? Entonces, al estar en ese modo de primera persona y viendo todo lo que estaba pasando, sentía que yo estaba dentro. Y como es tan solitario todo, y aparte lo jugué a las 12 de la noche, estaba muriendo de miedo. Okay. Le tuve que mandar un mensaje a Diego Diego, estoy muy asustado. Pero me dice, no pasa nada, no te asustas en ningún momento. Pero yo estaba preparándome para que ocurriera algo, ¿no? Entonces... Por alguna razón yo lo jugué como que confiando en que, como todo el tiempo te lo están narrando, y es una narración tan franca o lo que sea, como que no me esperaba nada. Pero aún así, spooky. o sea, la narración, saber, estoy solo con esta persona que me está contando una historia, o sea, no me estaba cagando de miedo, no estaba así como que, ya no quiero jugar. Pero, sí, o sea, se me erizaba la piel cada 5 minutos. Porque estaba sinceramente muy asustado. O sea, la sensación eerie, spooky, era constante. Okay. O sea, ¿lo recomiendas para Halloween? Pues sí, en realidad sí. A lo mejor sacan un mod con calabazas. Así es. Podría ser válido. DLC. Pero bueno, entonces, continuando, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué juego? Nos quedamos en el del cuarto con las ideas. De allá viene el primer juego que tiene un tipo de rompecabezas o puzzle, que es el de la puerta, ¿no? Que el mismo David te menciona, este rompecabezas que tú ves aquí es algo que se va a repetir constantemente en los diversos juegos de Cobra. Que de hecho es cuando te empieza a decir cómo están todos sus juegos a partir de ese momento, o desde el inicio, pero a partir de eso se empieza a dar cuenta de que todos sus juegos están interconectados. Que no son narrativas individuales, sino que uno tiene que ver con el siguiente y con el anterior y todo. Sí, y allá, bueno, la mecánica es una puerta que tiene una manivela, y esa manivela tú la abres y después hay otra puerta, pero esa puerta no tiene cómo abrirla. Entonces, bueno, al menos yo no pude resolverlos por mí mismo. Tuve que esperarme a que David me diga cómo hacerlo. Yo sí lo pude resolver y me quedé con la curiosidad de qué te dice cuando no lo resuelves. Cuando tardas un poco de tiempo, nada más te dicen, te voy a ayudar. Y ya, te explica qué es lo que tienes que hacer. Y lo que ocurre es que cuando tú abres la puerta tienes que cerrarla y entrar inmediatamente al cuarto. Y entras en un espacio que es totalmente oscuro. Hay un tipo de neblina negra en el suelo. Y lo único que puedes ver son 2 puertas, por la que entraste y por la que vas a salir. Y como ella empieza a tratar de explicar de qué significa ese espacio, por qué se repite ese cuarto en varios de los juegos de Cobra y qué puede significar con respecto a pues la persona. ¿Qué simboliza para él ese acertijo específicamente y por qué lo repite una y otra vez en todos sus juegos? Bueno, en todos, pero en muchos de sus juegos. Y de ahí pues ya sales y si mal no estoy es donde te topas por primera vez con el poste de luz. No, es en el siguiente, es en el siguiente, ok, bueno. Hablando del siguiente, hasta en este momento ya ha pasado casi un año, ¿sí? Estamos en el 2009, que es el juego, aquí sí se llama Great and Lovely Descent, que es en donde comienzas bien en un espacio en blanco, ves una casa que es como un restaurante, que se ve al fondo, caminas hacia él, y te empieza a hablar de que muchas veces lo que ves por fuera de los juegos de Coda aparentan algo, pero cuando empiezas a avanzar se convierte en algo muy, muy, diferente. Y ese es... bueno... No, de hecho ese no es el de la lámpara, entonces... No es. No importa. Aparecen lámparas en algún momento. Sí, al final en algún punto de los juegos, todos al final tienen una lámpara. Un poste de luz. Un poste de luz. Que igual empieza a preguntarse cuál es la razón simbólica detrás del poste de luz. Y al final, igual podemos nosotros dar nuestra interpretación de cada una de estas cosas. Bueno, aquí traté de apuntarlo todo lo más que pude de los juegos, pero pues como estaba tratando de avanzar rápido se me fue. Pero el juego que tiene el glitch en el que tú levitas, ese ya lo pasamos. Ese es el de la nave espacial, ¿no? El del... que tienes un arma y hay un laberinto y al final... Sí, es el que dice que es el juego más como...
Con tradicional, más tradicional que que es. Pero no me acuerdo cuál de esos era. Bueno, tal vez ya lo pasamos porque es de los primeros. Sí, sí, sí. Pero en ese juego tú tienes una pistola que estás como escapando de una nave y lo que te indica es que no terminó ese juego que una vez que te quedas sin balas ya no puedes recarga. Y llegas hasta el punto final del nivel que desarrolla, que en el cual hay como un láser o un haz de luz o plasma, en el que tú te escuchas una voz femenina que te dice, por favor ayúdanos, estamos atrapados, la única manera en que nos puedes ayudar es interrumpiendo el pase de esa energía que está transcurriendo, y la única manera en que puedes hacerlo pues es con tu cuerpo. Que si mal no recuerdo es el único juego con voz. Sí. Okay. Entonces allá es, bueno, depende de cómo defines voz, porque en algunos hay un... Ah, okay. Ah, bueno, Es un murmullo. de hecho, es el primero que dijiste. Sí, es Escape from Whisper. Es el primer nivel, nos saltamos, es muy importante. Porque allá te dice David que solo tienes dos opciones. O sea, te mueres o no te mueres, pero no acaba el juego. Entonces, si tú entras en ese haz de luz, lo que ocurre es que sí, caes, pero hay un glitch, y ese glitch lo que hace es que tú asciendes eternamente y empiezas a observar el universo, ¿no? Que hasta el universo tiene el fondo blanco, y David es el comentario de qué gracioso que puedas ver el fondo del universo. Sí, como que no hizo bien su skybox. Uh-huh. Y allá lo que me gustó de ese momento, como que en un principio dije, ay, qué bonito juego, es que me dice la tranquilidad que le genera, ¿no? El poder observar el universo, las estrellas, el cielo, mientras tú simplemente estás ascendiendo, que eso pudiera representar ya sea simplemente un glitch o que quería mostrar lo que ocurre después de la muerte, ¿no? El ascenso del alma hacia donde sea que crean ustedes que va el alma, ¿no? Uh-huh. Si es que creen en el alma. Al Skybox, por supuesto. Bueno, ya, regresamos entonces a donde nos quedamos, que viene el juego que más bueno, no fue el que más me perturbó, pero sí fue en el que más tiempo me quedé, que es el que tiene las notas, que dice, estás en internet, este juego está conectado al internet, puedes dejar notas, tipo Dark Souls. Dark Souls. Ajá, como Dark Souls. Exactamente. Y la idea... O sea, ¿ustedes leyeron todas las notas? Leí casi todas. Yo sí leí todas. De verdad. O sea, rápidamente, o sea, como que no así me detenía a leer cada una, sino que pasaba, aparecía el texto, medio lo esquimeaba y seguía el siguiente. Nada más, porque cada que pasas por uno creo que cambia de blanco a azul o de azul a blanco. Gris. Y necesitaba que todos estén del mismo color por mí. OCD. Ajá. Pero realmente, o sea, la idea es, o sea, el narrador te dice, realmente no está conectado al internet, todas estas notitas las escribió él. Y es como que de los niveles más interesantes porque de alguna forma te hace... O sea, te preguntas qué llevó a esta persona a diseñar un juego así. ¿Por qué escribió lo que escribió en cada nota? ¿Por qué al final hay un cuadro como que abstracto de pintura horrible? Que las notas muchas eran muy perturbadoras en cuanto a lo que decía. Un tanto perturbador así. Entonces como que si vas pensando, si la misma persona escribió todas estas notas, ¿qué hay detrás de ese proceso? ¿Por qué las escribió? Y bueno, de hecho, también ahí me atoré porque como que no supe cómo... En algún punto me llegué a un pasillo sin salida, pero fue porque no me fijé bien en cómo estaba diseñando el nivel. ¿Ves? Hay un árbol gigante que tiene un camino de notas que dije, pues debo subir por allá, ¿no? Pero ese no era el camino. Sí, no es como el fondo. Sí. Entonces ahí fue donde más tiempo perdí, entre comillas, porque pues, sí, también traté de leer la mayoría de las notas. Pero nada más quería añadir a este nivel que una de las cosas que me gusta mucho de este juego es que al tener un diseño tan minimalista, obviamente hace que tu atención se fije en lo que quiere o en lo que David quiere que te des cuenta que hay en el nivel. Y me gusta mucho que de alguna manera jugando otros juegos se nos olvida, o a mí se me olvida, que absolutamente todo lo que vemos en los juegos es puesto en su lugar o sea, tiene una razón de haber, o sea, o de estar situado en el nivel. O sea, todos los assets, todas las texturas, etcétera. Y este nivel en particular me recordó la intencionalidad que tienen los diseñadores, pero que no es generalmente obvia en un juego tradicional. No sé si me explico. Sí. O sea, quitándole todo lo extra, te deja ver Exacto, como que... y dejándolo así bare bones, el que traiga de vuelta ese sentir de, ok, todo lo que estoy viendo en este juego tiene una intención. Y eso generalmente, pues, en otros juegos es más como
como que no quieres que la gente se detenga a pensar, oye, este arbustito que está aquí no, o sea, como que no hay esa eh, interacción entre el desarrollador y los usuarios, entonces me gustó ese detalle. Sí, como que no te está escondiendo el proceso. Exacto. Te está dejando así como que una vista más clara al proceso de un diseñador de juegos. Que bueno, a estas alturas ya hay juegos en los que interactúas con personajes que forman parte, con NPCs, que igual me friquearon un montón. Las personas con cubos en la cabeza. Sí, y sobre todo los diálogos que tienes con ellos, ¿sí? Las opciones que te dan para responder, una será la opción, la común, o sea, la que uno se dirigiría, y las otras dos eran así de totalmente existencialistas. Sí, me da mucha curiosidad volver a jugarlo y escoger otras opciones, a ver cómo se desarrolla el árbol de diálogos. Que sé que al final siempre llegas a lo mismo porque el juego no tiene diferentes finales. Exacto, pero me gustaría ver cómo se desarrollan esos. Pero sí, o sea, si de por sí ya estaba como que predispuesto al miedo, cuando observé esos personajes era así como que "Ay, no quiero seguir avanzando". Pero sabes que las teles me recordaron a los robots de Saga. Eso quería decir. No, creo que no. ¿No has leído? ¿Has leído O al robot de Fuliculi. Sí, a mí he me leído Saga. recordó al Joker en el primer Batman. En Batman Arkham Asylum. En Barman. Barman, sí. Arkham. Y bueno, ya en los siguientes juegos, también para no hacer este podcast un podcast de 1 hora, empieza a meter muchas prisiones, muchas celdas. Los siguientes varios juegos es como que reimaginándose el mismo juego, la misma idea, o sea, como que dándole vueltas a la misma idea de una prisión y básicamente de que no hay escape. Sí. Es como que la idea que se repite y se repite, o que es inútil escapar, o que si escapas no hay nada detrás de... O sea, como que es como que la misma idea representada de muchas formas. Sí, hay uno que yo sí quiero recalcar, que es el de Teacher Perfection. Bueno, es más bien eso, estás en un aula, tienes un maestro que te está hablando, tú estás en la perspectiva del alumno, estás viendo al maestro, no pasa nada, pero luego tienes la perspectiva del maestro y detrás de ti tienes un hoyo negro que está consumiendo todo. Bueno, a mí ese me pegó mucho, porque sí. pues yo soy maestro, ¿no? Entonces Sí. te empieza a hablar como que todo el pensamiento detrás de alguien que está parado frente a un grupo tratando de mostrar profesionalismo, siendo objetivo, dando a conocer algún tema en específico, pero nunca sabes pues cómo está esa persona por dentro, ¿no? O sea, alguien que puede estar totalmente destruido, pues que tiene que tragarse su pesar y pues hacer su trabajo. Obviamente eso puede pasar con cualquiera, con un psicólogo, con un diseñador. Pero es como que Pero la situación que te pones. Sí, entonces, que aquí podemos empezar a dispararnos hacia la dirección que creo que es lo que quiere el juego, que es como que una discusión más general sobre el diseño de videojuegos y de qué puedes lograr con un juego. Que a mí me gustó mucho eso de que cada uno de esos juegos te presenta una idea como que filosófica diferente y te la presenta a través de mecánicas de juegos, que me gustó mucho. Como este que dices del maestro, que nunca te dicen explícitamente de qué habla, pero primero te pone desde la perspectiva de los alumnos, ves al maestro diciendo todo perfecto y luego te pone la perspectiva del maestro que está paniqueando y no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Y como que sin narrarte nada te está presentando una idea de cómo cada cabeza es un mundo y todos tenemos nuestros miedos, bla, bla, bla. Y de hecho, no sé, creo que sí es en este juego donde los diálogos, todas las opciones se vuelven la misma. Igual me parece. Creo que sí es este, no estoy seguro, pero no importa. Pero es esa idea de que digamos que no existe, no hay opción entre los diálogos. Me gustó mucho como la metáfora. Sí, de que te dan 3 opciones, pero las 3 son la misma. sí. Sí. Un nivel que me generó mucha paz fue el nivel de la casa, en el que tienes que hacer limpieza de la casa. Ese sí fue así como, ay, sí, al fin algo que me gusta hacer. Entonces, ¿Y no te estresó que cada que te volteaba se volvía a ensuciar lo que acabas de limpiar? No, porque es como, ok, lo puedo volver a hacer. Pero sí, los comentarios, o sea, cuando te das cuenta, volteas y hay alguien en la mesa, es como, uy, ¿qué es esto aquí? Y te empieza a decir, como que se hace un loop de limpia acá, recoge esto, vuélvelo a hacer, pero te habla de la tranquilidad que te genera. Dice, sí, ya lo arreglé, ya está bien. Y también eso es algo que me pasa mucho, ¿no? O sea, cuando estoy en algún momento como de estrés o algo por el estilo, pues hacer labores del hogar me tranquiliza. Y creo que para mí, a partir del nivel del maestro, como que todo se fue yendo para abajo, no en el sentido de la calidad del juego, sino como que ahí es donde para mí empieza el breakdown de Coda. Te va empezando
te empieza a presentar ideas como más oscuras sobre como que de la creatividad y de la falta de creatividad y qué haces cuando no se te ocurre qué hacer. A mí lo que se me hizo interesante es cómo lo analiza el narrador, que siempre se me olvida su nombre, David. David. Y cómo diferenciaba su análisis de cómo yo lo analizaba. Y cómo para él era así como que Koda está perdido y no sabe qué hacer y bla, bla, bla. Digo mucho bla, bla, bla. Regáñame cuando lo hago. Pero por el otro lado, yo lo veía como esta es su forma de sacar nuevas ideas. O sea, porque al final de cuentas presentó un juego. O sea, no es que no tenga nada que hacer porque te está mostrando que sí hizo algo. Entonces tal vez todo ese diálogo interno de qué hago cuando no se me ocurre nada, no valgo nada, bla, bla, lo que sea. Dije bla, bla, atrás. Es su forma de lidiar con eso. O sea, para mí era como que una forma de como que hasta cierto punto sana de superar ese problema. Yo lo vi totalmente de la otra manera. O sea, yo dije, esta persona está muy dañada, está totalmente deprimida, necesita ayuda, que bueno, tal vez ese era el objetivo. O sea, tú de alguna manera lo que decía Davey, tú decías, pues es exactamente tal porque cual. la interpretación del narrador es necesita ayuda y esta es su forma de decirle a la gente que por favor lo ayude. Porque no le gusta pedir ayuda de manera, o sea, no le gusta interactuar con las personas. Y el nivel, que ese sí fue el que más sí me dejó totalmente pasmado, fue en el que llegas a un cuarto que hay como muchas palabras, muchas frases que son frases autodestructivas. ¿Sí? Que dicen, necesito ayuda, soy una basura, no sirvo para nada. Y tú tienes como que decir tu verdad. En tu verdad estás confirmando lo que dicen esos mensajes. Y por cada vez que tú lo aceptabas, el cuarto se iba haciendo más grande. ¿Sí? Bueno, ese cuarto a mí me hizo trizas. ¿Sí? Yo, no sé si les pasó a ustedes, pero yo acabé llorando cuando terminé ese juego. Y estoy hablando en serio. Sí, yo no llorando, pero, o sea, sí aprecias como que por lo que estaba pasando la persona en ese momento. Lo que me impresiona es cómo logra, a través de mecánicas de juego, mostrarte cómo se estaba sintiendo. Que, digo, no es una persona real, pero bueno. Pero, ¿sabes qué? Nada, te voy a decir, Beto, yo estoy contigo, yo igual lloré al final del juego. O sea, no digo que no me haya afectado, pero no llegué al... Pero porque tú tienes como que otra perspectiva, tú tuviste la perspectiva de eso que está haciendo es catarsis, no es que se esté autodestruyendo, sino que al contrario, es una ayuda. Pero creo que Mikey y yo pues, sí lo vimos como o sea, esta pobre persona si sigue así se va a suicidar. Pero además, a mí me pasó algo que sí me gustó mucho el juego, pero no logré meterme completamente. O sea, siempre me quedaba un poquito afuera de... se relacionan demasiado bien estos juegos y está demasiado perfecta la narración, entonces como que empezaba a salir un poco y empezaba a pensar como que en la parte no ficticia, en cómo hizo esta persona para que se desarrollen, para que se enlacen entre los juegos. O sea, como que lo empecé a analizar fuera del juego y como que no me metí tanto a la historia. Y eso tal vez me afectó un poco. O sea, no sé si fue la hora el que me haya puesto audífonos que cancelen el sonido, pues que no había movimiento en mi casa, pero yo sí estaba totalmente inmerso. Y es cuando llegamos al último nivel, al de la torre, que es donde ahí o sea, ya sabes, qué bueno que se acabó en ese momento porque no le iba a soportar. Que es cuando, bueno, antes de la... Sí, es en la torre, ¿no? Antes de la torre, yo quería mencionar el teatro. Sí. Que a mí fue el que más me afectó. No de que me ponga muy triste, sino que era el más como que... Ahí es cuando dices, verga. Tal vez este cabrón de... Koda ya no está muy contento con Davey. Con lo que está haciendo Davey. Porque como que al final como que te vas haciendo hacia atrás y se van cerrando puertas. Sí. Y es como que no te metas. No sé, me gustó esa o sea, fue emocionalmente la que más me hizo ruido. Que eso culmina en el nivel en el que Davey llega a un punto en el que empieza a tener mensajes directamente de Koda hacia él diciendo, deja de mostrarle mi trabajo a los demás, deja de meterte en mis juegos, lo hago por diversión, no estoy mal, déjame en paz. Porque lo que no mencionamos fue, en la narración te va diciendo que él decide agarrar todos estos juegos y mostrárselo a otras personas cuando sabía que Koda se los mandó a él y sabía que no quería que los comparta y aún así dijo, bueno, este güey tiene problemas y sus juegos me están diciendo que quiere la aprobación de otros, entonces le voy a mostrar a otros
los juegos para que reciba esa aprobación. Cuando en realidad Davey es el que necesitaba la aprobación. O sea, Se está proyectando. Koda nunca pidió aprobación. Es más como que él interpretó que necesitaba mostrárselo a otros, aun cuando él explícitamente había dicho no se lo muestres a otros. Sí, en ese punto es cuando yo estaba esperando, o sea, si me volteo va a haber alguien detrás de mí, me va a decir, me va a llamar por mi nombre y en ese momento me va a clavar un cuchillo en la espalda. Y es como que cuando te muestra la parte más trágica de la historia, que es un güey que nada más le está mostrando sus juegos a otra persona, la otra persona por querer hacer lo correcto, hace algo creyendo que está ayudando y no lo ayuda, sino que lo perjudica. Y es como que medio trágico, shakespeareano. Sí, tiene su mental breakdown y empieza a decir, sí, es que el que está mal soy yo. Sí, Okay, creo que esa es mi... Nada más para recalcar que esa es mi parte favorita, la transición de Davey a su frustración, hasta el punto en el que se da cuenta que es como que de alguna manera él es el culpable. Sí, y no solo él es el culpable, sino todo lo feo que estaba interpretando de Koda. En realidad eran sus propios pedos. Y es como que lo que más me gustó, como que de la idea general del juego, lo que más me gustó es eso, como... Porque ya como al final estaba diciendo, ya no me está cayendo bien este Davey porque se están metiendo en pedos que no son sus pedos. Y ya me gusta que al final lo admite y se pide perdón y se da cuenta de lo que estaba haciendo. Por eso... Y luego la justificación al final se me hace medio rara porque si ya se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ¿por qué publica el juego? Porque lo que está buscando es pedirle perdón a Koda, que no quiere saber nada de él. Entonces... Pero le quiere pedir perdón haciendo lo que hizo que lo molestó en primer lugar. Entonces ahí sí dije, ok, entiendo que tienes que justificar de alguna forma que yo esté jugando el juego, pero se me hizo así como que no hubieras hecho esto si ya hubieras aceptado que no estuvo bien mostrar el juego. Pero ya es como que nitpicking. Pero creo que ese punto, yo cuando ya llegué a la parte final del juego ya no era sobre, o sea, los dos personajes de Koda y Davey ya no eran personajes separados y no era, o sea, ya no estaba considerando la historia, sino el análisis que estaba haciendo el personaje, Sí, el definitivamente. narrador. Yo igual así lo tomé, como que ya está llegando a la idea final, como que ya se están cayendo las paredes y es nada más como que el mensaje final de... Y de hecho, a mí en lo personal me gustó mucho porque es especialmente una parte en la que habla de el crear juegos para obtener la aprobación de la gente. Ajá. O la idea de generar arte o sea, el propósito del arte o de su trabajo era conseguir la aprobación y ese cuestionamiento de si es la única razón por la que hacemos obras creativas y eso, al menos en mi caso, fue así como muy personal. Fue como un mensaje personalizado. Creo que en el primer nivel, en la primera vez que aparece en la cárcel es cuando menciona la discusión que ellos tenían, que te decía... Koda hizo un nivel en el que tienes que esperar 1 hora antes de que se abra una puerta. Entonces decían, como que la discusión era, uno decía que los juegos los tienes que poder jugar y el otro decía que no importa, que es personal, que es personal y que no necesariamente tienes que darlo, o sea, que todo el mundo lo pueda jugar, sino que es más importante mostrar una idea o representar algo. Y como que fue una discusión interesante. Sí, igual menciona que, como bien dices, David dice que tienes, para que un juego sea considerado como tal, tienes que poder interactuar. Y creo que en ese momento dice que Koda le manda un juego donde él solo podía caminar eternamente en un cuarto, una cosa así. No. O que le mandó 100 juegos diferentes en los que algo pasaba, ya no me acuerdo exactamente. No me acuerdo si era caminar eternamente o simplemente no se podía mover o una cosa así, pero sí, como que probando los límites de que es un juego. Exacto, y le decía prácticamente, todos estos son juegos funcionales, a pesar de que no tenían ninguna mecánica tradicional. Que eso es como un metajuego, ¿no? Una metaidea, porque o sea, es lo que yo estaba pensando cuando estaba jugando. Me hacía la pregunta, ¿esto es un juego? Sí, ¿Es una película interactiva? ¿Es un libro con imágenes móviles? Que eso es otra cosa que me gustó mucho de este juego. Es que además de la historia personal y todo la parte de intentar ayudar y bla, 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 como que la historia de esos dos personajes está la parte de
el análisis del valor de un juego y de qué hace un juego y todas estas cosas, que te presenta ideas muy interesantes que no necesariamente las desarrolla todas, pero te hace pensar mucho sobre eso. No sé, no sé si a ti te pasó lo mismo, Moji. No, definitivamente me encantaron los aspectos de tanto la narración como el estar tratando de justificar el juego. Uh-huh. Y esa porque yo igual, como ustedes dicen, tuve ese debate de, bueno, ¿cómo le voy a explicar a alguien que este es un buen juego? Eso es lo más difícil. ¿Cómo lo recomiendas? Porque realmente tiene que ser primero alguien al que interese el medio de los videojuegos y su alcance y qué tanto puede lograr, y alguien que tenga paciencia y que no se esté esperando disparos y monstruos. Y eso siempre me ha pasado. Por ejemplo, con otros medios, con una película o con un libro, es muy fácil decir, te recomiendo esta película. Y por alguna razón siento que los juegos no tienen esa... no es tan fácil. Sí, no es tan decir, fácil. Te recomiendo este juego, y más que nada por la inversión de tiempo, etcétera, etcétera. Y además los juegos como que tienen la particularidad, a lo mejor estoy diciendo una pendejada, pero normalmente si te gusta leer, puedes leer casi cualquier libro, o sea, mientras cumpla con un estándar de calidad, pues lo puedes leer y lo disfrutas. Pero los juegos, hay tantos gustos diferentes y tantas formas diferentes de videojuegos que no puedes decir, puta, si te gusta Zelda te va a gustar Stanley Parable o lo que sea. Hay mucha más variedad y formas diferentes de jugar y toca partes diferentes de la gente. Entonces no es tan fácil recomendar. Es que es una experiencia, no, más que un juego. O sea, traté de buscar algún otro juego que yo ya haya jugado que me haya dejado con esa sensación, y creo que ninguno. Entonces eso le da muchos méritos a The Beginner's Guide. A mí, yo con lo más que lo puedo relacionar es con Gone Home, pero Gone Home no tenía la parte de que habla sobre videojuegos, que se me hace súper interesante. Pero bueno, ya nos súper alargamos. Si tienen conclusiones finales, es el momento. Muy buen juego, lástima que solo es como para jugarlo una vez y ya. Yo lo quiero jugar 10,000 veces. Sabes que depende, ¿no? Al menos yo por mi cuenta no lo quiero volver a jugar. Bueno, vuélvelo a jugar a mediodía con la luz prendida. Yo nada más quiero hacer recordar la escena final del juego, Uh-huh. que es un callback al primer nivel, que es que te elevas en el espacio. Uh-huh. Y me encantó ese momento. Me encantó que reutilizara ese momento para finalizar el juego. Sí, porque además es un callback a dos cosas, a la ascensión al final y a que ese mismo nivel tenía como que un laberinto que no tenía por qué estar ahí, y al final te elevas sobre un laberinto infinito. Sí. Es como que está chido. Yo, mi conclusión es que quiero un DLC con todos los juegos en esa habitación, con todas las ideas de juegos. Quiero jugarlos todos. Hay que decir la coda. Hay que decir la coda. Que no sea coda. Pero bueno, si les gustó el juego o no les gustó, tienen una opinión diferente, o lo que sea, por favor que nos contacten. Nos interesa mucho su opinión. Es un juego muy interesante y me gustaría escuchar más opiniones. Y nos vemos la próxima semana. Estamos en todos lados como Sopla Cartuchos. Bye. Coda. Sopla Cartuchos. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.